y vamos a hablar un poco de todo. Un poquitito. Entonces, características del riñón, como ven ahí, tiene filtrado, reabsorción, secreción y excreción. El filtrado es el paso del plasma, obviamente, que se filtra en el riñón. Hay cierta cantidad de sangre, se pasa aproximadamente de 600 a 650 ml por minuto, ¿sí? Y solo se filtra el 20 o 25%. Estaríamos hablando entre 120 ml por minuto. Entonces, aproximadamente en general, ¿sí? O 125, te dicen. Otros libros. Sí, eso por eso te digo. Porque te dice entre 600 y 650. El libro te dice 650. No sé si es por medio. 120 a 125 ml, que equivale, si sacamos a 120, 172 litros en 24 horas o 180 litros en 24 horas. Ese es el promedio, ¿sí? General, que tú haces en 24 horas de filtrado. Y de eso de ahí, más o menos, vas a orinar de 1500, ¿sí? A 2400 ml en 24 horas, ¿sí? Es aproximadamente normal que uno orina. Entonces, ese es el proceso del filtrado. Otra cosa es reabsorción, ¿sí? Que es la cantidad de sustancias que pasan por ahí y que vuelven nuevamente hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? La secreción es el paso, como dice la flecha acá, ¿sí? De la parte peritubular hacia la luz del túbulo renal. El peritubular es la sangre, ¿sí? Estos son los capilares, por decirlo así. Y cuando quieres secretar, eliminan lo que tu cuerpo no necesita. Y la reabsorción, ya les dije que era al revés, ¿no? Era reabsorber lo que tu riñón filtró, pero él te dice, hey, estamos dando mucho sodio. Por ejemplo, cuando vemos el sodio a nivel tubular, es así, ¿no? Imagínense que es así. Entonces, el túbulo proximal, túbulo ascendente, el distal, el túbulo distal y el colector. Y el ascendente, ¿no? El descendente, bla, bla. Entonces, en el proximal tenemos el 65% de la resolución de sodio, aproximadamente. ¿Sí? Acá tenemos el 25% de la resolución de sodio. Acá está entre el 5 y el 8% de la resolución de sodio. Y acá está entre el 3 y el 5% de la reabsorción de sodio. ¿Me equivoco? Entonces, si hablamos de la reabsorción, una de las características que reabsorben en el proximal es el 65% del sodio. ¿Sí? ¿Por qué reabsorbe tanto sodio? Cuando tú sumas todo esto, la reabsorción aproximadamente es el 99% de sodio. Solo se pierde el 1%. Les explico por qué se pierde y cómo puede ser una fórmula de por qué se pierde el 1%. Entonces, ese es el mecanismo de reabsorción. ¿Cuáles son las características del riñón? Puede reabsorber. ¿Qué reabsorbe? Que yo siempre digo, ¿qué reabsorbe y qué excreta? Fácil. Sodio, reabsorbe sodio, bicarbonato y agua. ¿Sí? Sodio, bicarbonato, calcio y agua, obviamente, pero el agua siempre la va a reabsorber o eliminar según las necesidades de tu cuerpo. Pero el electrolito es sodio, calcio y bicarbonato. ¿Sí? Y los que elimina, ¿sí? Lo que excreta, la urea sí, siempre lo elimina, o la puede reabsorber y ya te explico por qué. No, es otra cosa. Electrolitos, potasio, ¿sí? Protón y fósforo. Lo que se elimina, se secreta y se excreta. ¿Sí? Porque una cosa es secreción y otra la excreción. La secreción es lo que pasa del peri hacia la luz y la excreción, como dice acá, es lo que ya eliminas totalmente en la orina. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Entonces, estos son los 4 pasos característicos del riñón. ¿Y por qué reabsorbemos sodio, por ejemplo, que es el electrolito principal y es el que controla la osmolaridad de nuestro cuerpo? Porque desde el inicio de la evolución del ser humano y del Homo sapiens, homínidos y bla bla, todos los que tuvimos en evolución antes de nosotros, antiguamente eran cazadores. ¿Qué comían? Animales. Entonces no había el salero, como yo siempre digo, no había la sal, y tú no le decías, hey, páseme, mesero, la sal, que quiero comerme un bife, ¿sí? Un pedazo de muslo, qué sé yo, un pedazo de costilla. Sencillamente se tragaban o comían la carne que encontraban, que cazaban, así es. Y en la célula muscular, interiormente, en la célula que tenemos más potasio y poco sodio. ¿Sí o no? Entonces, en cambio en el plasma era al revés.
Entonces, ¿yo qué como demasiado? Demasiado potasio, porque estoy comiendo células, estoy comiendo músculo, ¿sí o no? Entonces, como demasiado potasio. ¿Qué hizo el riñón? Evolucionó tanto que dijo, yo tengo un exceso. ¿Y cuál es? El potasio. Entonces, yo tengo que adaptarme a ese y eliminarlo. Pero lo que no tengo es sodio. ¿Por qué? Porque las cantidades de sodio son ínfimas a nivel celular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reabsorberlo. Y por eso la evolución del riñón fue así. ¿Qué les dije? Absorbo sodio y elimino potasio. ¿Sí o no? Entonces te dice, ¿por qué absorbe bicarbonato? Cuando uno come músculo, ¿qué genera? Protón. ¿Qué come? Sustancias nitrogenadas. ¿Sí? Sustancias ácidas. Y al consumir sustancias ácidas, ¿sí? Que esas dietas keto y todo eso, ¿por qué creen que vienen? ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos? Consumimos sustancias o consumimos protones. ¿Y yo qué le dije? Elimina protones, pero reabsorbe bicarbonato. Entonces, como tenían a la tendencia de hacer acidosis metabólica, ¿qué hacía? Tiendo a eliminar entonces un protón y reabsorbo todo lo poco que me queda de bicarbonato y puedo regenerar y reconstituirlo. ¿Para qué? Para poder mantener un equilibrio. Porque nosotros cuando decidimos solamente a comer nada más carne, vamos a generar acidosis metabólica. ¿Sí? Esa es una de las características que puede generar acidosis metabólica cuando el paciente no tiene una dieta adecuada, porque consume muchos protones. O cuando no comen carne, es el típico que está todo desnutrido y tiene alcalosis metabólica. Y la alcalosis es más peligroso que la acidosis. El cuerpo está adaptado a la acidosis. ¿Por qué? Por lo que le estoy explicando. Porque en la evolución del ser humano comía más carne. Entonces se adaptó más a la acidosis, pero no es normal. Entonces él tiene que vapear y tenía que eliminar el protón. ¿Y dónde lo eliminaba? Con la orina, con el intercambio celular. Lo hacía así. ¿Entiendes? Entonces, por eso hace ese mecanismo. Pero la alcalosis no estaba adaptado. Porque no comían vegetales, comían animales. Entonces ahora que te pones vegetariano, que no comes nada, que te pones flaquito, entonces haces alcalosis metabólica y tu cuerpo no está adaptado a eso. Por eso yo no he visto pacientes que tengan una alcalosis de 30, 30 y pico y estén como el pavo, ¿no? Les pasa de todo. Pero la acidosis metabólica, yo siempre les digo que en un Paraguay una vez, con el decúbito playero, ¿no? Estaba así acostado el tipo y yo pensé que estaba en la bolsa roja. ¿Se acuerdan que les contaba? Y el tipo no estaba en la bolsa roja. No sé, pone Don Luis, acá no, acá no. Porque los paraguayos tienen un acento raro. Acá no, y imagínate, 8 bicarbonato era para que tuvieran la bolsa roja. Pero el tipo no. ¿Por qué? Porque su cuerpo se ha adaptado. Es la evolución histórica. ¿Cómo se regula un paciente que está con acidosis metabólica hialúrica? Si tiene acidosis metabólica, hialúrica. O sea, sí, porque no puede... Claro, no puede orinar. Ajá, pero ¿por qué es tan único? Tiene que ver la causa. Pero, o sea, no sé cómo se regularía, porque igual con la orina... No, pero es que tiene que ver el contexto clínico. Si el paciente no orina, ¿cuál es la causa? Y si tiene acidosis metabólica, ¿cuál es la causa? Puede ser que sea una falla renal, la principal, como tan único. Entonces hace falla renal y retiene más protón, y como hace falla renal no regenera, ni reconstituye, ni reabsorbe bicarbonato. Entonces produce acidosis metabólica. Entonces lo que tú tienes que hacer a ese paciente es que trate de orinar, pero si no orina porque es un renal crónico, porque tiene alguna otra patología que no permite que orine, entonces tú tienes que hacer la reposición de bicarbonato o tratar la causa o el agente causal que te llevó a eso. O sea, en contexto clínico, ¿de qué hay que verlo? A ver, entonces estábamos en la reabsorción, ¿no? Entonces, ya le expliqué los protones, ya le expliqué lo del bicarbonato, y bueno, el calcio igual, ¿no? Entonces necesitamos calcio para hacer todos estos mecanismos, como vieron, para la contracción muscular, bla, 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 bla. Y el fósforo lo elimina porque el fósforo queda el calcio, aumenta el hiperparatiroidismo y produce mayores alteraciones. Siempre hay que mantener un equilibrio porque también si tenemos potasio muy bajo, ¿qué hace? Produce alteraciones eléctricas, eso es normal, ¿no? Estos son los mecanismos que hace tu cuerpo para mantener y regular, que lo hace el cuerpo. Y la expresión, como ya le dije, es básicamente la eliminación total en la orina. ¿Cómo actúa esto? Básicamente en el dibujo encontramos arteriola aferente y arteriola eferente. La arteriola aferente es donde ingresa toda la sangre. ¿Sí? Aquí entra la sangre y acá básicamente sale. Siempre van a ver el dibujo clásico. Ese es el típico dibujo clásico del riñón y de las presiones del riñón. Entonces, ¿cuánto tiene? ¿Se acuerdan que en la primera clase yo hablaba de presión hidrostática y presión oncótica? Bueno, aquí actúa. El riñón filtra o uno orina, ustedes orinan por presión. Si cae la presión, cae el filtrado. Simple. Entonces,
La presión hidrostática del capilar glomerular, esto es el capilar glomerular y esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces esta es la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. Es 60, ¿no? ¿Ah? Sí, así es. Entonces la presión hidrostática del capilar glomerular es 60. ¿Y la presión hidrostática qué hace? Empuja. 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 Entonces, presión hidrostática, presión hacia las paredes, ¿no? La presión oncótica del capilar glomerular, ¿de cuánto es? 32 milímetros de mercurio. ¿Quién da las presiones? La oncótica. ¿Quién las da? Proteínas. Muy bien, especialmente la puma, que es la proteína. Entonces está dado acá. Pero la cápsula de Bowman también tiene presión. ¿Sí? La presión oncótica, ¿cuál es? La que atrae, la que chupa y que no dejo que se me vaya, la tengo aquí. ¿Estamos? Entonces la presión oncótica es la opuesta a la hidrostática, ¿no? ¿Estamos? Ahí estamos. La hidrostática es los líquidos, empuja. ¿Cuándo usted ha visto un vaso que se le chupa cuando le pone agua? No. Agarra una bolsita y póngale agua. ¿Qué hace la bolsa? Hace así. O miento, o se le chupa. A menos que le esté haciendo el vacío. No tiene lógica, ¿no? Bueno, estamos bien con la lógica. ¿Sí? Esto es solamente de lógica, chicos, ¿no? Entonces vamos a lo mismo. Presión hidrostática de la cápsula de Bowman. No, 18. Porque si hay líquido de orina, entonces si hay presión, empuja. Y la presión oncótica de la cápsula de Bowman, 0, con confianza, 0. ¿Por qué? Porque se supone que no hay proteínas. Que en realidad el riñón sí deja pasar ciertas proteínas, pero después en una porción del túbulo actúa en un cotransportador porque van juntitos los dos, ¿no? Que se llama aminoácido glucosa. Perdón, aminoácido sodio. Entonces, aminoácidos parece que son las proteínas, ¿no? Chupa las proteínas que tiene, que se escapan por ahí y las trata de retener. Pero eso es otra cosa, no nos metamos mal. Entonces, pero básicamente la cantidad es tan insignificante que bota las proteínas que se interpretan en 0. Entonces, hace lo mismo. La hidrostática acá, de la cápsula, presión hacia las paredes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las flechas que se suman hacia la misma dirección? Esta y esta van hacia el mismo lugar. Entonces, esa es una fórmula de la ISO, Es la fórmula de depresión, no, fórmula de depresión. ah, escucha. Entonces, esta es la hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿no? Pero se opone con la hidrostática del capilar. Entonces yo tengo que ver cuál se asocia, cuál van juntas. Porque yo a ella la halo y si ella me empuja, entonces vamos corriendo los dos. Pero si ella me halo y yo la halo, entonces nos estamos oponiendo. Entonces, si se oponen o hacemos lo contrario, en el caso de acá, mira, yo la empujaría y ella me empuja. Entonces, yo no la mando ni para allá ni ella me envía para acá. Se están chocando. Entonces, yo tengo que buscar cuál me lleva. Y la que se llevan juntas es la oncótica de la cápsula más la hidrostática, perdón, del capilar glomerular más la hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces son 32 más 18, vamos 50, ¿no? Y la otra es al revés. La oncótica ya sabes que es hacia adentro, ¿no? Entonces, la oncótica, ¿con cuál se va? Se va con la hidrostática del capilar glomerular. Entonces son 60, pero como acá está 0, no puedo sumar, me sale 60 mismo. Entonces pongo 60 de la sumatoria de acá menos 50 y me sale positivo de 10 milímetros de mercurio de presión hidrostática. ¿Sí? Y esa es la presión que ejerce el capilar para que usted orine. ¿Se entendió eso? Ya, ahí vienen las presiones. Si por algún motivo cae el flujo sanguíneo, ya puedo borrar esto, ¿no? ¿Se entendió? Cae el flujo sanguíneo, imagínate que es el dibujito que yo te hice. Este es el dibujito, ¿no? Así mismo. Es lo mismo, la misma interpretación. Entonces, aquí pasan 600 ml, te dije, ¿no? 650, 600, sí, tranquilo, no pasa nada. 600 ml. Entonces, esa cantidad se llama el flujo plasmático renal efectivo.
que es la cantidad de sangre que pasa y obviamente yo voy a depurar solamente a filtrar 120 ml o 125 para que no se aturda Sebastián, ¿no? 120. Entonces, y mantengo una presión estable. Normalmente la presión para mantener la diuresis y que no caiga esos 10 milímetros de mercurio de la presión hidrostática que da esto de aquí para que genere la orina, ¿sí? Tengo que tener una presión arterial buena. Y hay que sacar la TAN o la PAN, que es la presión arterial media o la tensión arterial media, ¿sí? Normalmente en nefrología nos piden siempre tener de 65 milímetros de mercurio para arriba. ¿Sí? ¿Cómo sacamos esto? Acuérdense que eran dos diastólicas más una sistólica dividido para 3. Si yo te digo que tiene 120 sobre 80, saca la fórmula. No, son 160, 160, 120 dividido para 3. Ya, 93. Entonces me sale 93 de pan o de tan, como quieran decirle. Entonces se mantiene bien. Pero si yo te digo que el tipo está chocado y te llega con 80-40. Igual se hace lo mismo, ¿no? Sácale. ...40, 40, 80, 80, 160 dividido para 3. 110. 110. No, no es. 58. Ah, 170. ¿Y qué pusiste? 53. ¿Qué pusiste? 53 de pan o de tan, que es lo mismo, ¿no? Tensión arterial media. Entonces, el tipo va a disminuir el ritmo diurético. Ahora en un rato, si tenemos tiempo, les hago en el fisio para que vean lo que explico. ¿Qué va a pasar? Entonces, el tipo va a entrar en anuria o va a entrar en disminución o va a bajar el ritmo diurético. Entonces, el tipo está entrando en falla renal. ¿Por qué? Porque disminuye la presión. ¿Y qué habrá pasado él? Un shock cardiogénico, un shock hipovolémico, le metieron 3 tiros, lo apuñalaron, está deshidratado, tiene una hemorragia digestiva, se fue la procesión del grito consuelo, no tomó agua. Me pasó con un paciente, un compañero gastroenterólogo, un señor grandecito, se fue a Bolivia. Sí, tiene antecedentes de hipertensión, no es diabético, tiene una basal de 1,2 de creatinina y me aparece como con 6 de creatinina. Y yo, Dios mío, este tipo se quedó pegado. ¿Qué le pasó, doctor? Me fui a Bolivia a pasear, que se yo, y me comí algo, me dio diarrea. Estuve una semana con diarrea. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué le pasó? Y se pegó. Y yo dije, no, porque cuando le veo tenía una creatinina creo que de 6, no recuerdo bien, o 5, algo así, pero tenía una urea casi como de 170. Y yo dije, sonó. ¿Cuál es el valor de la creatinina? 1 para abajo. Y la urea aproximadamente 30-35. Uno. Si tienes más masa muscular o menos masa. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? En contexto de que tuvo una depresión de volumen. Le trato de explicar eso. En contexto clínico, un paciente real, ¿qué pasó esto? Porque tuvo diarrea, estuvo de viaje, le decía glú, pero ¿por qué no se da todo? Doctor, cada vez que yo tomaba algo, ¡bum!, volaba otra vez. Entonces, en un país que tú estás paseando, y él me decía eso. Y nos pasa, chicos, nos pasa. Nos pasa, imagínate que vos te vayas a pasear y te pase eso. Y tú dices, ay, voy a pasar pegado en la taza del baño. Entonces, bueno, ¿qué hizo él? No creyó que le pasó nada, porque se veía normal, después estaba tomando agüita, pero el riñón sonó. Entonces lo mandé a hidratarse 2 litros y tomar agüita full, y cuando le vi la creatinina, ¡bum!, bajó abruptamente. Entonces le dije, siga tomando agua, después cuando lo vi nuevamente, yo tenía 1,2, 1,3 de creatinina, como estaba anteriormente. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo tanta depresión de volumen que comenzó a disminuir el flujo plasmático renal efectivo. Entonces, cae la presión arterial, ¿sí? Y disminuye el flujo sanguíneo y obviamente va a disminuir el ritmo diurético o va a entrar en anuria. En el caso de él no entró en anuria, pero sí disminuyó el ritmo diurético. Entonces estaba entrando en falla renal. Es una de las características. No se puede hacer la deshidratación, hemorragia digestiva, puede ser una diarrea, un shock hipovolémico, shock séptico, shock cardiogénico, bla, 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 bla. ¿Él era qué? ¿Hipertenso? Como antecedente hipertenso, claro, ya es grande. Entonces, esto de acá.
Ahí vienen los efectos que van a ser, por ejemplo, cuando yo digo de las respuestas a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando hay una caída de presión arterial, acuérdense que actúan las de corto plazo primero, después van a actuar a largo plazo y van a actuar en el mecanismo del RAS. Entonces, acuérdense que la angiotensina, ¿dónde va a actuar? En este mecanismo. ¿Qué hace? Aumentando la contracción y aumentando la presión acá, ¿sí? Para mantener la presión hidrostática y que no caiga. ¿Cuándo puede caer esta presión? Obviamente cuando el flujo plasmático renal efectivo disminuye, como en este caso. Entonces él sensa, porque le bajó la presión, porque tuvo una hemorragia digestiva, sensa que cae esto acá, entonces gatilla el sistema de renina, el RAS. Sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para generar la vasoconstricción. Acuérdense que acá hay una cosa que se llama mácula densa. Es lo que nos hace la mácula. La mácula densa. Mácula densa sensa cloro y sensa sodio, básicamente el sodio. Pero todo este mecanismo, acuérdense que hacen así, ¿no? Sacando el número, hacen así, la arteriola, ¿sí? Y tienen contacto, ¿no? Con la mácula densa, imagínense. Entonces viene la mácula densa, que hace aquí todo esto, que yo uso feo. Entonces pasa sodio, que son los niveles normales de sodio. La mácula densa siempre presenta sodio. Pero cuando cae el sodio, porque pasó algo, porque el tipo se deshidrató, porque le pasó algún evento, ¿no? Que ya lo explicamos. Entonces el riñón trata de mantener y chupa todo lo que le queda, todo el líquido, para disminuir el ritmo diurético, porque yo no te quiero dar volumen, pues. ¿Cómo yo voy a orinar 1500, 2000 si no tengo sangre, no tengo volumen y la presión cayó? Entonces el riñón trata de reabsorber todo. Y reabsorbe a nivel tubular todo esto, y el sodio, en vez de encontrarse abundante, se va a encontrar bajito. Entonces, al encontrarse bajito, la mácula le manda el gatillo y le dice: hey, el sodio bajó. Entonces, yo voy a gatillar a las fiestas glomeradas a generar la renina. Y la renina va a gatillar el mecanismo, ¿no? Hacer todo el mecanismo del RAS, y el mecanismo del RAS va a hacer esto de acá, para tratar de contraer y mantener la presión hidrostática, ¿sí? Pero tienes que mejorar el volumen, que es lo que causó la deshidratación, la hemorragia digestiva, ¿verdad? Porque si no, va a entrar en necrosis tubular, ¿sí? La necrosis tubular es el daño a nivel de la estructura del epitelio y produce una necrosis, porque esto de acá, si bien tiene un dibujo, esto está conectado con vasitos. ¿Por qué? Porque irriga, esto está en el aire, ¿no? Irriga el epitelio, el endotelio, y esto se llama el ribete en cepillo. Eso produce una necrosis, cae, y esa es la famosa necrosis tubular aguda, la famosa NTA por hipoflujo. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace? Ya está necrosado. Entonces, claro, esa es la famosa NTA, es recontra común, esto lo ven siempre. Pero fisiológicamente es por esto, porque no mejoramos hemodinámicamente lo de acá, la gente causal. Entonces, si me viene con diarrea, me viene con deshidratación, yo lo hidrato, ¿no? No lo voy a hiperhidratar tampoco, porque se me va para el otro lado. Entonces, mejor esto de acá, porque genera la famosa NTA. Entonces, yo tengo para sacar aproximadamente 16 a 18 horas de sacar a ese paciente de mi NTA, porque si no se instaura. Si un riñón joven generalmente mejora, actúa y responde, porque en la parte tubular proximal generan los segmentos S1, S2 y S3, generan lesiones en parches, ¿sí? Como huecos. Entonces, esa es la famosa necrosis tubular, lo daña todo y el ribete en cepillo cae, y ese ribete, al entrar acá así, lo que hace es tapar los túbulos. Los tapa y el tipo entra en anuria y genera la necrosis. A diferencia de la necrosis tubular o sería la necrosis tubular aguda, que está la isquémica. ¿Isquémica por qué? Por la necrosis, ¿no? ¿Sí? O la NTA tóxica. ¿Sí? La tóxica es por medicamento o alguna sustancia que hizo que invadió las células tubulares y hay atrapamiento de la sustancia tóxica y daña el citoplasma celular y no permite la reabsorción a nivel tubular. O sea, otra cosa. Y el paciente orina. Cuando es tóxico, orina. Entonces tú vas y te llamas: mira, el doctor Aidori, este paciente hizo falla renal y está con vancomicina, colistin y meropenem. Entonces tú lo vas a ver y está orinando. Orina como caballo, mira, como un campeón, te dicen. Entonces, no, pero eso falla renal de cuadro, hace como 2 días. Pero no mejora, ya lo expandimos. Pero sigue orinando, ¿y sigue orinando? Sí, bueno, ya, esto es una NTA tóxica, no una NTA isquémica. ¿Por qué? Porque la tóxica es por inducción
o por contaminación a nivel celular del agente causal, la vancomicina, el colistin, el meropenem o lo que le está dando. Porque el paciente, esa es la diferencia, si orina. Pero la isquémica no, porque hace necrosis tubular, ¿sí? Exactamente, y se tapa. Y el tipo de orinar, ¿está orinando? No, ya lo inyectimos, hasta furosemida y no responde, hay que dializarlo. Y bueno, ¿qué más te queda? Entonces estos tipos generalmente te pueden responder a las 2 semanas, de 2 a 3 semanas, porque se revitaliza el endotelio, sería más o menos, de los túbulos y mejora. Y ahí después entra en la otra fase, Pero poliúrica. solo si un relleno. Generalmente sí, o cuando son procesos agudos y responden. Entonces, tú quitas, claro, le hacen diálisis para mejorar si no responde, pero no es que va a quedar pegado en diálisis, le hacen diálisis por el proceso de ahorita. Entonces va mejorando, mejoran el proceso hemodinámico. Porque si hizo una isquémica, es porque el terapeuta estaba haciendo rascado, se la viendo, comiendo pancho, comiendo Coca-Cola, viendo televisión y el tipo con hipotensión. ¿Cuánto dice hipotensión? 80-40. ¿Sí? Y no le han puesto noradrenalina. O el tipo está hipoperfundido y tiene una hemoglobina de 8. Y está sangrando. Cuando te das cuenta, tiene chocolate aquí debajo. Hemorragia digestiva. Sí, chicos, sí. Entonces ustedes lo van a ver cuando lo mueven. ¿Por qué? Porque nadie lo mueve. Tiene la enfermera, ¿qué hace aquí? El baño polaco, por aquí, por acá, y no lo mueven, ¿no? Entonces cuando te das cuenta, tiene todo chocolate acá. ¿Y de qué es? Hemorragia digestiva. Pérdida de volumen, pérdida de sangre, y el tipo entra en un proceso de NTA. Es recontra común ver esos pacientes. Recontra común. Y es la causa principal de los fallos renales. Parece algo raro. Bueno, entonces, este es contexto nada más clínico. Si tú mejoras el agente causal, el tipo va a responder. Entonces, y tienes un promedio de 18, 16 horas de instauración. Yo me acuerdo la primera vez cuando estaba haciendo medicina interna y vi una NTA, ¿sí? Tipo flujo, fue una bolita de 80 y pico de años, pero hizo proctorragia. Entonces había caído la presión arterial, la típica abandonada, nadie la va a ver, solamente los nietos van para que le paguen la pensión de la UE, y ahí no le ponen bola a la abuelita. Entonces estaba abandonada la señora y la encontraron porque la vi. No sé si le cae a alguno, ¿ah? Y entonces la abuelita no respondía, y como no respondía, ¡pum!, la abuelita había estado botada. Y la llevaron a la clínica y realmente le toca los doños. Y cuando, ¿qué fue la abuelita? Investigando la abuelita proctorragia. No se había hecho proctorragia porque el hipoflujo también genera un daño a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque tiene la mesentérica, ¿sí? Y tiene las arterias, los vasos sanguíneos de los riñones, ¿sí? Entonces, de esos riñoncitos, que a nivel de la mesentérica, yo siempre que me confundo, a nivel del intestino, viene la mesentérica superior que irriga toda esta parte, ¿no? ¿Sí o no? Y la mesentérica inferior, ¿sí?, que irriga toda esta parte del recto. Entonces, cuando sacamos o cortamos una de las mesentéricas, sí, está toda calcificada, está disminuida toda la luz. Entonces todo eso está disminuido y al disminuir la presión arterial, disminuyó el flujo sanguíneo. Y al disminuir el flujo sanguíneo, entra en disminución del flujo plasmático renal efectivo, entra en falla renal y hace una proctorragia. ¿Por qué? Porque el endotelio, como lo está irrigando, ¿sí?, las mesentéricas del colon, y el colon tiene el endotelio, entonces por acá, entonces produce necrosis. Agárrate el dedo, márcalo 2 horas, a ver cómo te queda. Entonces, como la señora estaba haciendo 3 días, esto acá se descama y cae. Entonces, y a lo que sale, poco de sangre. Entonces, cuando vimos, genera esto acá. Y tú la mejorabas, la pusiste en la vía central, y la abuelita respondió. Y después dejó de sangrar. Obviamente porque su cuerpo todavía responde, está vivo. Sí, el cuerpo no se quiere morir, pero está respondiendo a una agresión. Por eso te digo, amárrate 2 horas el dedo a ver cómo te queda. Entonces se te cae solito después, porque no te llega flujo. Es lo mismo, pues entonces acá no va a haber un sangrado a nivel intestinal si no hay flujo. O no va a haber una necrosis tubular en el riñón si no hay flujo. Está disminuido. Pero el cuerpo tiene mecanismos de reacción, porque trata de evitar la morirse. Entonces, por eso los mecanismos, la mácula densa, hace el mecanismo del RAS, hace de corto plazo, de largo plazo, actúa antidiurética, la vasopresina, bla, 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 bla. Entonces, este es el mecanismo de los filtrados. ¿Preguntas hasta ahora? Acá tenemos el de las presiones, que básicamente fue lo que hablamos, ¿sí?, de la hidrostática, que son una comparativa de 55,
Pero es estándar y se dan cuenta que al final de todo siguen hablando de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la de acá es el mecanismo de reabsorción a nivel peritubular, pero si se dan cuenta aquí habla de la presión del capilar, ¿sí? La hidrostática y la presión oncótica del capilar. Entonces, ¿por qué cambia la presión del capilar y no cambia la oncótica del capilar? Porque la del capilar glomerular es 60, ¿no? ¿Y por qué el capilar peritubular bajó y no es 60? Y la oncótica es 32 igual que la otra. Acuérdense que esto es el capilar peritubular. ¿Qué es? Acuérdense que es así. Esta presión ya está. Y la arteriola eferente, que es el final donde regresa, viene así, ¿no? Porque ya no necesita filtrar, ¿ok? Porque ya no necesita filtrar. Y bueno, entonces, ¿por qué? Porque hubo un paso de 600 ml y perdió el 20%. Y si pierde volumen, pierde presión. Pero si yo no tengo volumen, ¿cómo voy a empujar? Entonces, ¿qué pierde? Presión de acá, es por lógica nada más. ¿Y por qué no pierde presión en la proteína? Porque si perdiera proteína estuviera siendo beneflático, ¿verdad? Entonces, ¿no te parece? Los 32 milímetros de proteína que tengo vuelven a pasar, porque si se pierde porque hay una patología. ¿O estoy mal? Bueno, entonces por eso, es lógica nada más. Claro. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, es lógica, por eso disminuye, por eso cambian las presiones. Y es igual acá. Esta es la presión del intersticio. Estas son las células tubulares, ¿sí? del túbulo renal. Esto es el peritubular, esto es el vaso. Sí, vaso sanguíneo, que se llama el capilar peritubular. Y esta es la luz del túbulo, donde tú estás orinando, donde está la orina, básicamente. Entonces, hace un intercambio y si te das cuenta, las presiones que hacen al final actúan con presión neta de reabsorción. Entonces, ¿qué hace? ¿Quién gana? El capilar peritubular. Entonces le dice, hey, te vienes para acá, no te vas a ir porque yo necesito que estés también acá. Porque actúan el mismo mecanismo. Las sumatorias que yo les hice, ¿no? Las que se suman y las que se oponen a esta de acá. Entonces, al final de todo eso, la presión que gana es la del peritubular. Porque como tiene presión oncótica y dice, ya hay hidrostática, entonces yo la chupo y yo no te empujo. Entonces, en cambio, a diferencia de la de acá, ¿sí? Como disminuyó la presión oncótica porque es la parte del intersticio y la presión hidrostática también es distinta, entonces gana. Y eso te ayuda a reabsorber. Entonces es uno de los mecanismos de reabsorción, por eso varían las presiones. ¿Sí? A diferencia de la otra que expulsa para generar orina. Y si cae, cae el filtrado. Y nos genera esto y todo esto cae, obviamente, no va a haber reabsorción. Entonces va a ser así. Otra de las cosas para poder reabsorber, acuérdense que hablamos de la osmolaridad, ¿no? Entonces, a nivel celular, a nivel del glomérulo, sería así, imagínate que está el glomérulo, ¿sí? Y cuando tú sacas un esquema, después podremos ver en el dibujo, hay osmolaridad medular. La osmolaridad medular tú vas a ver en 200, 300 y a medida que va profundizando, va aumentando. 400, bla, 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 hasta llegar a 1200. Eso es hacer los túbulos. Claro. Esto es los túbulos. Esto es un esquema de una... Sí, sí, sí. Glomérulo, vas a túbulo. Ah, sí. Entonces, ¿qué hace esto de acá? Para poder ayudar al mecanismo de reabsorber las cosas que tu cuerpo necesita, yo necesito una concentración de osmolaridad. Acuérdense que la osmolaridad, ¿sí?, es el movimiento neto de sustancias, de un paso a otro, ¿no? Entonces es el mecanismo. ¿Y qué hace? La presencia de soluto, yo necesito solvente. Entonces el paso de mayor concentración al de menor concentración por una membrana semipermeable. ¿Cuál es la membrana semipermeable? Es la membrana básicamente tubular. Entonces va a pasar esto de acá. Entonces, ¿qué hace esto de aquí? Aumenta la concentración para pasar en lugar de mayor concentración de líquido al de menor concentración de líquido, porque tengo mayor presencia de soluto porque llega a 1200 osmolaridad, ¿no? Osmolaridad medular. Entonces, eso lo que hace es ayudar a concentrar la médula. ¿Y cómo ayuda a que la médula esté concentrada? Hay un receptor o un transportador que se llama 2-cloro más sodio más potasio. 2N cada 3. No, 2 cloro, no es 2 sodio.
2Cl más N más potasio. Así. Por eso 2 cloro más sodio más potasio. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Sí? Esto de aquí lo que hace es ayudar a la concentración medular. Y aquí actúa inhibiendo el mecanismo de la fuga espiral. ¿Sí? ¿Es 2 sodio o es 2 cloro? Porque están dudando. Y eso también. ¿Cuál es? ¿2 sodio? 2 cloro. ¿Yo no? 2 cloro. No está dudando, se va a ver qué dice. Está buscando. No quiere la sigla. Bueno, entonces, esto de aquí, ¿qué hace? Ahí actúan los medicamentos de la furosemida, inhibiendo este transportador, porque esto proporciona el 75% de la concentración medular. Que tu riñón pueda reabsorber las cosas. Entonces, si yo no tengo el 75% porque le meto un diurético, esos son los famosos diuréticos de asa, actúan en este mecanismo, entonces, ¿qué hace? Porque no reabsorbo, ¿no? No concentro la médula. Y se va todo. Y ese es el mecanismo del diurético. Y el otro porcentaje que proporciona el 25% es los UT, que son los transportadores de urea, proporcionan el 25% restante para hacer al final el 100% de la concentración medular. Entonces, eso ayuda a tu cuerpo también a este mecanismo, a que sigas reabsorbiendo y seas selectivo. La parte selectiva lo hace la parte celular, ¿no? Pero esto ayuda a que concentre y atraiga los volúmenes de un lado a otro. ¿Qué pasa aquí en los UT? Y aquí es interesante. Entonces, cuando hay deshidratación, actúan más los UT. Por eso yo siempre digo, sí, que son los transportadores de urea, UT. Entonces, una de las características de los pacientes cuando tienen deshidratación, ¿sí? Y dice, hay falla renal, tiene creatinina de 1,2, pero tiene urea de 100. Entonces, hay una disociación de urea-creatinina. Y esa es la fórmula que van a ver que se llama boom sobre creatinina, ¿no? Entonces, el boom creatinina es la urea dividido para 2.14. Porque ese es el nitrógeno urémico sanguíneo, ¿no? Así en inglés, el nitrógeno urémico sanguíneo. Entonces, la fórmula es estándar y es la cantidad de urea dividido para 2.14. Y el punto de corte es de 20. Menos de 20, ¿sí? Es renal y mayor de 20 es parenquimatoso, prerenal, perdón. ¿Sí? Entonces, si tú sacas 100 dividido para 1.2, ¿cuánto te sale? Como 30, más. Pone 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un boom disociado, tiene mayor de 20. ¿Por qué? Porque salió 30. ¿Vamos? Entonces, ¿qué hace esto? La urea tiene la capacidad de difundir. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el principio que yo le decía la fórmula del plasma, de la molaridad plasmática? ¿Cuál es? 2 sodio más glucosa dividido por 18 más urea dividido por 5.6. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo el 2 sodio, papá. Entonces la molaridad plasmática, ¿de cuánto estamos hablando? De 280 a 295, ¿no? Y ese es el que controla el equilibrio, ¿no? De las cosas. Que si yo tengo más osmolaridad, deshidrato la célula. Si tengo menos osmolaridad, hincho la célula. Y así progresivamente. Pero si lo mantengo equilibrado, se mantiene normal, isosmolar. Entonces, si se dan cuenta que esta es la urea, ¿sí? Y la urea controla la osmolaridad en la fórmula. Porque la urea tiene la capacidad de difundir en las cavidades. ¿Se acuerdan que yo siempre decía que una paciente que tenga insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, que esté en terapia sustitutiva renal y que quede embarazada, hay que dializarla todos los días? ¿Por qué? Porque ellos hacen urea muy alta y la urea atraviesa las cavidades, atraviesa la barrera hematoencefálica y el feto que está ahí no ha venido con insuficiencia renal, pero la atraviesa y produce edema cerebral. Entonces tengo que mantener una urea por debajo de 100. Porque voy a alterar la osmolaridad plasmática. ¿Y por qué la altero? Porque le estoy pasando mi urea. Pues si estoy embarazada, imagínate, y que tengo insuficiencia renal y que tengo urea de 200, le paso mi urea al feto y altero su osmolaridad plasmática, produciendo una lesión cerebral. ¿O me equivoco? Entonces, viene el concepto de aquí con esta fórmula. Y entonces, dicho esto, ¿qué pasa? Cuando el paciente está deshidratado, sube la urea. Y puede presentarse esto porque los UT son selectivos y como la urea difunde, o puede irse para la orina o puede irse para la peritubular. Entonces me dice, hey, me falta líquido, entonces ¿qué hago? La urea la reabsorbo de aquí, del túbulo, y la meto hacia el torrente sanguíneo para generar mayor concentración medular y ayudarte a retener el líquido.
Entonces, por eso los pacientes que están deshidratados tienen urea alta. Ese es el concepto. Nadie se lo va a explicar. Algún día que termine eso, nadie se lo va a explicar. Bueno, se lo hago pues. Entonces, ¿por qué? Porque ya me han llegado pacientes, pues así. Se van a acordar, van a ver. Porque me han llegado pacientes así y que no la han diagnosticado. Y tiene insuficiencia renal y ya lo vio el internista, lo vio no sé qué, lo vio no sé cuándo. Y la vio hasta un nefrólogo y no va, no sé qué. Y el señor era deportista y corría de edad de semana nada más y no tiene nada. Y lo metió a tomar más agua y se curó solito. Y es normal, ¿por qué? Porque el riñón está actuando, porque el riñón de él está sano. Entonces por eso le va la urea. Entonces las 4 causas que elevan la urea son deshidratación, hemorragia digestiva por retorsión intestinal, hipermetabolismo porque estoy consumiendo las proteínas de nuestro cuerpo o el consumo excesivo de proteínas. Y el otro que no es de las 4 características, pero es medicamentosa, es el uso de los corticoides por un mecanismo metabólico a nivel hepático, que actúa todo acá y hace que se eleve la urea. Entonces cuando también me llegan los pacientes cuando tienen el reumatólogo y me dice tiene una urea de 60, tiene de 70. Y le digo, señora, ¿qué tiene? ¿Artritis? ¿Está tomando corticoides? Sí, doctor. Y yo le digo, la consulta ahora. Y yo bravísimo, ¿no? Entonces, bueno, pero es que solamente es pura fisiología. Entonces, si él me dice, doctor, que yo tengo una urea antes, no sé qué, tiene una creatinina normal y tiene una urea de 50. ¿Y qué hace? No es que me fui a correr, pues, doctor, no sé. Obvio. Entonces, la creatinina se le va también el paciente que está deshidratado, el paciente que consume esta proteína, esta creatina, ¿sí? Que el pepudo, no sé qué, y todos los días hace ejercicio. Entonces, obviamente, y viene corriendo, todo, se hace un laboratorio y tiene falla renal. Así que yo a un pepudo, no, es que me dijeron que tengo falla renal, voy a entrar a diálisis. Le hice otros valores, le digo, no, tú no tienes nada. Y yo, obvio, el tipo era pepudo. ¿Y toma esa proteína? Sí, tomaba, pero ya no tomo. Entonces, oye, si tienes más masa muscular, vas a generar más creatinina. Es simple. Entonces eso, si me siguen en TikTok ya hablé de eso, pero no me siguen, ya no es culpa. Sí, pero sí lo siguen. Entonces ahí yo hablo. Justo me llamó esta semana mi comadre, ella es cardióloga pediatra y va a hacer un fellow ahora de ecocardiogramos, una cosa monstruosa. Y ella es colombiana, entonces el esposo de ella es maxilofacial. Y justo el hermano no sé qué, bueno, vive en Colombia, el hermano de él, y me llamó y me dice, no, que me dijeron que tengo falla renal, no sé qué, y tiene un poco elevada la urea con la creatinina. Entonces le digo, ¿y hace deporte? Sí, me dice, todos los días va al gimnasio y toma esa creatina. Entonces le digo, comadre, le digo, eso le pasa porque usted no ve en TikTok, no me sigue, y si viera, entonces no me preguntará boludeces. Y comenzó a reírse, después le mandé el video y me dice, ya. Digo, bueno, hay que hacer varios estudios para ver, porque hay que descartar, está bien, tiene falla renal ahí, aparece con una creatinina de 1,33 y una urea como de 60. Entonces, en contexto de si él se hizo ejercicio hoy y se va a tomar el laboratorio mañana, obviamente que va a salir alterado. Entonces, normalmente, para tratar de evitar eso, yo que les digo a los pacientes, deja de correr o hacer ejercicio 2-3 días antes, anda tranquilo y vas a ver. O hay pacientes que hicieron fiebre, no sé, ayer. Y dicen, ay, no, me voy a hacer el laboratorio porque ayer tuve fiebre, no sé qué, y pum, le sale falla renal. Obvio, estaba deshidratado y con fiebre, aumenta la creatinina. ¿Me entiendes? Entonces, no, se fue, como yo digo, la procesión del 15 de Consuelo, se fueron a la playa. Y vienen todos cansaditos porque se fueron de fiesta, vienen deshidratados, y no tomaron agüita y se hace el laboratorio porque hicieron fiebre, una cosa, y pum, se le disparó. Entonces hay que ver el contexto clínico del paciente. ¿Me entiendes? Si ustedes le hacen a un deportista que jugó de alto rendimiento, que vino a hacer una maratón, o que jugó fútbol y estuvo 90 minutos haciendo fútbol, y tú le haces a los minutos, le haces en el laboratorio y te sale con falla renal. Entonces tienes que ver el contexto clínico de qué es. Y puede pasar esto acá. Pero también puede hacer falla renal por múltiples cosas, no por randomiólisis, pero el contexto clínico es otra cosa. La randomiólisis tapa los túbulos renales y no orinan, hacen anuria. Eso es cuando van a hacer ejercicio como el loco de la nada. Claro, pero hay personas que hacen ejercicio y ya tienen mayor tendencia a hacer randomiólisis. Eso siempre pasa en el medio, así, Que la gente que va a echar la pepuda porque quiere irse a la playa en febrero. No. Entonces, ¿Usted quiere hacer eso? no. Entonces me puede pasar todo. Tome agua. Ya tengo una prima que Sí. tiene falla renal. O no sé qué tiene, pero tenía las cosas estas elevadas. La urea. Ajá. Y toma creatina, hace ejercicio, pero no sé si también tenga algo que ver
la tiene anemia falciforme. Ah, bueno, tiene otro contexto, claro, porque ya tiene una enfermedad distinta. Ya. Pero bueno, hay que ver porque también está sumando los otros. Entonces hay que ver si en verdad tiene una falla renal y si la falla renal es producto de lo que consume o está asociada a la anemia falciforme. Y que puede tener otro tipo de enfermedad autoinmune. Ya. Claro. Pero es buen punto porque tú estás diciendo consume creatina, haces ejercicio y si haces un laboratorio aparece con urea alta y creatinina. Entonces acuérdate que la creatina al final se convierte en creatinina porque es la degradación, pues, ¿no? Que la urea es el metabolismo de la proteína. Entonces, si tú consumes eso, haces con masa muscular, vas a generar mayor sustancia, ¿no? Va a estar más ácido todo esto y vas a generar este problema. Entonces, mira si está deshidratado o no, mira si está comiendo mucha proteína o si estuvo corriendo y se deshidrató y bueno, produjo de todo acá y elevación de la creatinina con la urea por el contexto de lo que me contaste. Ya. Entonces, bueno, entraría esto de acá, ¿sí? Para hacer los mecanismos de reabsorción. Ya, y esto de acá que viene, ¿no? Tenemos 15 minutos para ver el ejercicio. Es lo mismo que yo les expliqué con el dibujito. El protocolo de la proteína.